Como acaban de observar por los dibujos, vamos a hablar de espías. Es, creo que, un tema harto interesante, es una de las profesiones más antiguas del mundo y de ella se sabe desde tiempos inmemoriales. Desde que Yahvé envió sus enviados a Canaán, desde que Josué envió los suyos a Jericó, desde que Cartago envió los suyos a Roma, pero quizá convenga un poco desmitificar este oficio, esta profesión de espía, que hoy quizá sea una profesión normal. ¿Quiénes son los espías? Los espías son aquellos personajes más bien siniestros y mal vistos de la Edad Media o de la Edad Moderna. Son los espías quizá los románticos estilo Mata Hari, los quizá tartanescos estilo James Bond, que entusiasmaba al presidente Kennedy y ordenaba a sus colaboradores de la CIA que leyesen las obras de Fleming para ver si podían aprender algo con ellas. Son quizá los personajes que describe John le Carré, el autor del espía que venía del frío de una pequeña ciudad en Alemania, o del Topo. Son estos personajes minuciosos, grises, que no son relevantes en absoluto, pero que son tan importantes al final, o son simplemente unos profesionales más, bien que un poco especiales de la información. Para saber un poco más sobre este tema, tenemos hoy aquí a personajes entre los más interesantes para tratar del asunto. Tenemos en primer lugar a un español, Francisco García Cabrerizo, un especialista en patentes, vicepresidente que ha sido de la Exposición Internacional de Inventores de Bruselas y que evidentemente tiene bastante idea, supongo, señor García Cabrerizo, del espionaje industrial que últimamente está tan de moda, es quizá el último de los espionajes. Es un espionaje muy de moda, muy de punta, que no es quizá precisamente moderno, se remonta a la antigüedad, pero hoy ha cobrado mucho interés al estar ligado al robo de los secretos, al robo del know-how y de la investigación, y por lo tanto muy ligado a intereses económicos que están sobre el tapete de todas las industrias. A su lado está un francés, normando de origen, el señor Pierre Pichou, que hoy es el jefe de los servicios de seguridad de las Naciones Unidas en Ginebra. ¿Ha sido muy difícil, dado su puesto y su cargo, señor Pichou, venir a este programa? No ha sido difícil, pero he tenido que solicitar la autorización que me ha sido concedida. Y aprovecho esta ocasión para agradecerles el haberme invitado, pero me han explicado que no me está permitido abordar algunos temas, porque todavía estoy en activo. No lo pedimos tampoco, yo creo que realmente se van a tratar cosas genéricas. Nadie espera aquí saber grandes secretos sobre el espionaje o sobre los espías. En tercer lugar, tenemos a su lado, y a mi derecha, al señor Gerhard Redemann. Es miembro del Parlamento alemán, del Bundestag, es líder de su fracción democristiana, es decir, líder de la oposición al gobierno socialdemócrata. Señor Redemann, yo creo que como miembro que es también de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, del Bundestag, habrá usted seguido bastante de cerca los numerosos casos de espionaje en las dos Alemanias y también el propio caso Guillaume, que costó el puesto en un día al canciller Willy Brandt. Sí, es natural que el caso Guillaume ha sido un caso de espionaje como nunca habíamos tenido antes y como esperamos que no se repetirá. Nos muestra que los espías no solamente tienen influencia en cuestiones comerciales, sino que también son agentes de influencia, es decir, agentes que adquieren una función política para conseguir influencia para otro gobierno. Precisamente de los temas a tratar, el de los diferentes tipos de espionaje, las diferentes clases de espía. A mi izquierda tenemos al señor Michel Garder, es un personaje increíble, todos nosotros hemos estado charlando ahora con él, es ruso de origen, ha trabajado para diferentes servicios de información, ha pasado por los campos de concentración, ha pasado por Alemania, por Francia, e incluso hoy es un escritor de los más entendidos en cuestiones de espionaje. Tiene un libro muy importante que se titula, Michel Garder. Yo quisiera rectificar un poco. Soy oficial francés retirado. Yo he servido 30 años en el ejército francés, soy coronel del ejército francés y he hecho mucho trabajo de información. No me gusta la palabra espionaje porque es muy peyorativo y yo no lo utilizo ni siquiera con mis enemigos porque he respetado a mis enemigos. Para mí este es el campo de la información y este es el campo que considero importante.
Y yo soy secretario general de lo que se llama la Amicale des Anciens des Services Spéciaux, y cada vez que tengo ocasión de hablar de este tema poco conocido, me gusta rectificar primero las cosas. Para mí, la información es una Señor Gardner, especialidad. precisamente para eso estamos aquí. Yo creo que después precisamente podemos hablar de lo que es la información, los servicios de información, y no esta palabra espía, espionaje, que tanto se emplea y que efectivamente puede ser un poco anticuada ya y no se corresponde con la realidad. Y a su lado está Jürgen Nevendimont, que es un corresponsal especial del segundo canal de la televisión alemana, pero que además es sobre todo, yo voy a quedarme esta vez sin insistir en su especialización en asuntos de espionaje, para decir que el señor Nevendimont, su segundo apellido, Dumont, es del Monte y precisamente procede de España y creo que tiene alguna relación con Toledo. Él quizá nos lo pudiera explicar en este momento. Oye, la traducción, por eso a veces es un poco lenta. Sí, con mucho gusto. Mi nombre es un poco europeo. La primera parte es holandesa, la segunda parte es Dumont, pero estos se llamaban de Monte y efectivamente procedían de Toledo. Uno de mis antepasados fue ayudante del conde de Alba y luego fueron a Flandria y allí ya cambió el nombre a Dumont. Y de allí pasaron luego a Alemania. Es decir, es la resultante de toda una internacionalidad de la política internacional, precisamente, valga la redundancia. Y por último tenemos con nosotros también a otro español, un periodista español, especialista de política internacional de la agencia EFE, Enrique Vázquez, que es además director de un boletín especializado en la política internacional igualmente, un boletín que él dirige e incluso del que es propietario. ¿No es esto, Enrique Vázquez? Sí, bueno, al menos soy copropietario, pero copropietario de la mayor parte de la propiedad, o sea, propietario principal. Bien, pues están todos presentados. Yo creo que lo que conviene ahora es pasar cuanto antes a ver el film que nos va a servir de introducción al tema. El film que vamos a ver ha sido realizado en origen por Anthony Mann. Digo en origen porque no llegó a acabarlo. Murió durante el rodaje precisamente de un infarto. Se trata de un tema de agentes dobles en Berlín, en el Berlín occidental, pero en fin, en los dos Berlines, en una época que quizá haya sido un poco superada. Trabaja Lawrence Harvey como protagonista, que fue quien acabó como director del film después de la muerte de Mann, y le acompaña como partner principal Maya Farrow. Vamos a ver el film y luego entraremos en el coloquio y en la discusión sobre el tema. Habíamos previsto y les habíamos anunciado que a partir de hoy, puesto que el programa La Clave se debe emitir siempre en directo, podrían ustedes preguntarnos directamente y telefónicamente lo que ustedes quisieran respecto al tema de la película, al tema en general de qué se trata o a los personajes aquí presentes. Desgraciadamente, y siento que en esta segunda emisión empiecen las cosas así, pero desgraciadamente, por razones puramente técnicas, no podemos contar con esta emisión en directo. No pueden ustedes, por lo tanto, telefonearnos. Hemos cambiado de estudio, no tenemos todavía el sistema telefónico preparado para ello, pero a partir del próximo domingo lo haremos. Para intentar suplirlo de la mejor manera posible, hoy está todo el equipo de la clave preparado para hacer preguntas llegado el momento y procuraremos, el equipo entero procurará, que las preguntas que nosotros hagamos a los personajes aquí presentes sean las que ustedes quisieran hacerles, es decir, las de mayor interés. Yo quisiera empezar por preguntar al señor Gardner si él, que nos hablaba antes de los espías y que él más bien habla de los servicios de información, si los espías son, como en estas películas que se ven tan a menudo, los malos y los buenos, si son como eran aquellos de la Primera Guerra Mundial, como decíamos antes, tipo Mata Hari, si son unos personajes casuales, como el personaje de Operación Cicerón 5 Dedos, o si realmente son sencillamente unos profesionales de la información, como él antes decía. Él, que es un experto y ha sido un profesional, nos lo va a explicar mejor. Yo quisiera decir una cosa. Acabamos de ver una película en la cual, una vez más, se ha dado más importancia a los medios que a lo esencial que hay en la información. La información consiste en saber algo sobre un adversario en potencia o de evitar que ese adversario
sepa algo de nosotros. Eso es el fondo de la cuestión. Que se haga con hombres, que se haga con medios técnicos, eso no tiene ninguna importancia, o mejor dicho, la tiene secundaria. Lo esencial es tener información. Esto, claro está, no lo dice la película. Es cierto que hay una diferencia entre el periodo romántico, cuando el hombre tenía más importancia que los medios técnicos, o sea, la Primera Guerra Mundial, y luego ya hemos entrado en una era donde el hombre tiene su importancia, claro está, pero los medios técnicos han ido ganando importancia. Todos los micrófonos de escucha, etcétera, todos los datos científicos o técnicos. Aquí tenemos un amigo que nos podrá hablar de la información de este tipo. Todo tiene su importancia. Se trata de conocer, de saber, o de evitar que se conozca. En este tema ya tan pronto, yo creí que íbamos a entrar más tarde, pero ya que entramos directamente en el tema de la información en general. Es que, señor Redeman, es que realmente es absolutamente necesario, efectivamente, que todo el mundo se espíe. Digo se espíe, puede parecer en el sentido peyorativo que decía el señor Gardner, pero realmente quiero decir, es que es tan necesario para los Estados estar tan bien informados y por lo tanto es absolutamente imprescindible los servicios de información. Yo creo que en el mundo en el que vivimos debe haber espionaje y contraespionaje. Yo creo que la seguridad y la información seguirán siendo un medio de la política. Por lo tanto, señor Pichou, eso quiere decir que no solo hay que informarse, sino también hay que procurar que no se informe quien no debe. Eso es en lo que consiste probablemente un servicio de seguridad. Es muy difícil de montar hoy día, con tantos medios técnicos disponibles de que disponen los especialistas para informarse, desde, como decía el señor Gardner, las escuchas, hasta todo tipo de satélites. Es muy difícil organizar, en general, por supuesto, un servicio de seguridad de un organismo importante, en este caso internacional. El objeto del Servicio de Seguridad de las Naciones Unidas no consiste en evitar actos de espionaje en el interior de la organización o incluso en la ciudad donde se sitúan estas organizaciones. Pero de todos modos hay que comprender que en lo que se refiere al personal, a los funcionarios de Naciones Unidas, es más difícil el que un agente de información pueda entrar ahí más que en otros campos. Y me voy a explicar. Tenemos distintos empleos de traductores, de economistas, etcétera. Y para que un país tenga presente una persona para ocupar estos cargos y cuya tarea esencial no sería la que dice que va a hacer, estas personas tendrían que tener unos conocimientos técnicos que les permitan poder rivalizar con los colegas de la misma profesión sin que se den cuenta de ello, cosa que es difícil que pase. Esto es difícil, es decir, hay personajes, hay grandes especialistas hoy en estos temas, o sigue siendo muy difícil el reclutamiento. No es difícil de reclutar a estas personas, porque cuando se contrata para cargos en las Naciones Unidas, estos cargos o estas personas se ven sometidas a la oferta que hace el país del que son súbditos o ciudadanos. Nosotros solo contratamos a personas que han sido designadas por sus gobiernos. Entonces son sus gobiernos los que tienen que jugar el juego o no jugarlo. Evidentemente, señor Redeman, lo que quieren los Estados es estar informados, y es lógico que lo quieran. Eso incluso teóricamente debe contribuir a la paz y no a la guerra, a la distensión y no a la tensión. Quiere decirse, por ejemplo, yo supongo, como puro observador, por supuesto, y lejano, que si los Estados Unidos y la Unión Soviética en un momento dado intentan negociar sobre el desarme, conviene que las dos partes sepan cuáles son las intenciones de la otra. Será por eso precisamente por lo que intentan informarse. Pero también se puede hacer la pregunta contrario. ¿No pudiera ocurrir que a base, con la fuerza de intentar informarse tanto, llega un momento que se produzcan tensiones, que produzcan el efecto contrario del que se pretende? Y de ahí quizá las guerras frías. Seguramente. Ambas cosas pueden ser posibles.
Es posible que, gracias a un servicio de información bueno, pueda determinarse si el desarme en los países que se han comprometido a ello realmente se efectúan. Un servicio de información puede servir mucho más para la paz de lo que se puede pensar en primera instancia. También vemos que en el caso de que un servicio de espionaje puede conseguir información sobre secretos de Estado que el pueblo no debe conocer, es posible que el otro gobierno pueda conseguir un influjo sobre un gobierno distinto. En el mundo hay grandes organizaciones de información o grandes servicios de información, pequeños, hay todo tipo de servicios de información. Los hay políticos, los hay empresariales, los hay industriales, de lo que hablaremos enseguida también. En cuanto a los políticos, son tradicionales porque aparecen en todas las novelas, en todos los films, incluso en estos momentos se pasan algunos en España, pues es tradicional el de la CIA, es tradicional el del KGB soviético, son tradicionales incluso el MI5 y el MI6 británicos, que tratan precisamente de informarse sobre la seguridad interior y la seguridad exterior de Gran Bretaña, pero según datos proporcionados por un lado por Xi Jinping, por ejemplo, que fue jefe del KGB soviético, la CIA dice emplea a unas 30.000 personas y se gasta unos 2.000 millones de dólares en servicios de información al año. Al mismo tiempo, de Yavin, uno localizado por la CIA, un antiguo del KGB localizado por la CIA en el 65, también decía que más de 2.000 millones de dólares se gastaba el KGB en servicios de información y que entre Pekín y Moscú tenía más de 300.000 agentes en el mundo. Estos son datos conocidos por toda la prensa. Entonces, yo pregunto, ¿realmente los servicios de información tan costosos y merece la pena gastarse todo este dinero en tanta información, señor Gardner? Yo creo que ha sucedido algo muy humano, que actúa según las leyes de Parkinson, y es que se multiplica allí, se multiplica sin que se justifique. Mi experiencia personal me indica que, por ejemplo, los servicios especiales franceses antes de la guerra eran un tanto artesanos, pero han llegado a hacer milagros porque los hombres tenían fe en lo que hacían y con unos pocos medios han logrado conseguir grandes cosas. El fenómeno del que hablamos ahora, que es el fenómeno del gigantismo, que es el fenómeno de nuestra época, es absurdo. En realidad, contrariamente a lo que se pueda pensar, no son los servicios de información los que crearon la Guerra Fría. Esto era inevitable. Estamos en un siglo de conflictos por otras razones, pero el conflicto ha creado las necesidades y los medios para cumplir esas necesidades. Los medios se han hecho cada vez más grandes y finalmente sobrepasan en volumen y en precio a la necesidad. O sea, estamos en una situación absurda. ¿Piensa que son eficaces realmente todas estas inversiones en hombres, en personal e incluso en riesgo político? Sí, yo creo que están justificadas. Yo creo, como ha dicho el señor Gardner, pero quiero referirme también a otra cosa que he dicho al principio. En la película se ven muchos de los hombres, pero no se ve los resultados. Hay un ejemplo conocido que quiero indicar. En la televisión española hemos tenido una serie de espionaje y teníamos una consulta de los servicios franceses y hemos hecho películas que estaban solamente hechas de acuerdo con especialistas del espionaje para que las películas estuvieran bien hechas. Y ya entonces hemos mostrado que los rusos consiguieron el Concorde, el caso del Concorde, que ahora ha empezado a hacer sus servicios comerciales, han conseguido robar los planos y han podido salir con el mismo avión que lo han construido y vuelan desde Moscú hasta Vladivostok, pero nadie sabe quién fue el agente ruso que lo ha conseguido. La persona está en la sombra y no se ha publicado, no se sabe quién es. Tal vez entre los especialistas se sepa, pero
el efecto fue muy grande, porque se ha conseguido algo que, en fin, los rusos no tenían el know-how suficiente para construir un aparato de este tipo si no hubiesen podido robar la información, y consiguieron terminar el Esto está avión al mismo ocurriendo tiempo. prácticamente desde la bomba atómica. Es decir, que unos a otros, los dos grandes bloques se han ido prácticamente copiando todo y a veces adelantándose incluso a lo que ya estaba en preparación por una de las dos partes. Pero yo quisiera insistir con el señor Pichiu sobre el tema de los costos y la eficacia. Es que realmente en la dirección, por ejemplo, en este caso de las Naciones Unidas para estos temas, es que realmente no hay problema en cuanto a los medios, en cuanto a la inversión a hacer. Es decir, parece que todo lo que sea necesario hay que hacerlo, o realmente hay limitación en los medios. Los gastos en los que hay que incurrir para entrar en tal lucha solo lo pueden hacer los países que pagan las cuotas para entrar en las Naciones Unidas o que forman parte de las Naciones Unidas. El problema de los agentes que puedan tener, y pido perdón al coronel, el problema de los agentes, repito, se parece al problema del desarme. Se habla mucho de desarme y nadie tiene en verdad unas ganas sinceras de tomar medidas efectivas o eficientes. Lo mismo sucedería con los servicios de información, muchas promesas y pocos hechos. En este tema, en esta parcela del tema, que conviene también tocar, es lo siguiente. Puede ocurrir también que unos servicios de información lleguen a ser tan importantes que porque dan alguna información de más o prevén que vayan a ocurrir cosas que luego no ocurren, o porque se guarden alguna información al nivel superior, para entregársela al nivel superior, es decir, porque, por ejemplo, en un momento dado, los miembros, diré yo, de los servicios de información norteamericanos den más o menos información al Consejo Nacional de Seguridad o al presidente del que dependen, quizá pueda ocurrir que el presidente, es decir, que los políticos, que son quienes finalmente tienen que tomar las decisiones, puede ocurrir, insisto, que tomen decisiones falsas o equivocadas por este exceso o falta de información en un momento dado tendenciosa o intencionada. Esto incluso Kennedy creo que se quejó alguna vez a propósito de Bahía de Cochinos. ¿Usted qué cree, Enrique Vázquez? Bien, el ejemplo de Kennedy con Bahía de Cochinos es un clásico en la materia, efectivamente, pero en realidad Kennedy se quejó de un cierto comportamiento, de una cierta hostilidad ambiental en algún sector de los servicios de información que nunca vieron en realidad la operación con buenos ojos. Algo semejante acaba de ocurrir con una de las últimas revelaciones relacionadas con operaciones clandestinas anteriores de los servicios americanos, que es una reciente filtración confirmada por el Departamento de Estado ya y por los comités del Congreso que se ocupan de investigar los servicios de inteligencia ahora, según la cual el presidente Nixon ordenó a Kissinger y a la CIA que se diera una ayuda clandestina evaluada en varias decenas de millones de dólares a los separatistas kurdos de Mustafa Barzani en Irak. Esto se hizo contra la opinión expresa de la CIA e incluso del Servicio de Información del Departamento de Estado, porque hay que subrayar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos dispone de un servicio de inteligencia particular. No necesita absolutamente de un modo absoluto ordinario de la CIA. Incluso ha habido alguna rivalidad entre los dos en ocasiones. De modo que es cierto que corrientemente, diría yo, hay una falta de conexión entre el Poder Ejecutivo y los servicios de inteligencia. Naturalmente, es una falta de profesionalidad de los segundos, porque obviamente el jefe del Ejecutivo es el jefe de los servicios de inteligencia y tiene derecho a esperar de estos una información absolutamente objetiva, pertinente y oportuna. Precisamente la historia de la República Federal Alemana, después de la guerra, es una historia que abunda en casos de todo tipo de espionaje, hasta dar en ese gran caso, que ha sido el caso Guillaume. ¿Usted cree que también puede haber alguna falta de inteligencia entre los servicios de inteligencia y el Poder Ejecutivo algunas veces? Estoy seguro de que todos los servicios de información a nivel nacional rivalizan entre sí y que cada uno de los servicios está convencido de que es el mejor y de que suministra la mejor información. En todos los países es lo mismo. En la República Federal hemos tenido varios casos de espionaje, algunos casos no aclarados, como por ejemplo el hecho de que el primer presidente constitucional
que todavía fue recomendado por las fuerzas de ocupación británicas, apareció en Berlín Este y después de un cierto tiempo volvió y fue condenado por el Tribunal Supremo como agente. Existen algunos otros ejemplos, no tan importantes como este, pero justamente en un país que está dividido, en el que no solamente los países circundantes hacen trabajar a sus agentes, sino también dos países de un mismo pueblo que están trabajando uno contra otro. Esto se ha convertido en una cosa natural. Tenemos dos preguntas, vamos a atenderlas. El señor Gardel primero. O dos aclaraciones. Quería decir una cosa. Tenemos dos problemas que no han sido mencionados. Hasta ahora hemos hablado de información y contrainformación. Hay también otro campo que es la acción, que es muy diferente y que es diferente y no se puede ahí hablar de espionaje porque se trata de acción. Es un aspecto de los servicios especiales que varía según los medios de que disponga. El Servicio precisamente británico de inteligencia tuvo un departamento de operaciones que en su momento tuvieron bastante acción. Sí, de acuerdo. Pero ¿Usted eso lo es un diferenciaría campo totalmente aparte. de los servicios de información? A menudo, aunque tiene la misma dirección, hay que considerar como dos cosas distintas, porque se trata de dos cosas donde ya estamos en el dominio de quien decide, o sea, en el dominio del Ejecutivo. El Departamento de Acción no debería entrar en acción únicamente mandado por el jefe del Servicio de Información. Esto es muy importante. Esto es muy interesante, puesto que se ha hablado de la bahía de cochinos y se trata precisamente de algo que deben hacer los especialistas, pero la decisión la tiene que tomar el jefe ejecutivo. La información se hace para informar, o sea, para dar al jefe los elementos de decisión. Desgraciadamente, sucede que a veces la información es mala y también lo que sucede a veces es que como los jefes son tan inteligentes, se las saben todas y no escuchan la información cuando la información no está de acuerdo con la idea que ellos ya tenían. Y como me decía un colega mío, decía, el enemigo está en exceso. Tenemos tanto que hacer con nuestros aliados que ya no nos podemos ocupar del enemigo. Puede haber falta de inteligencia entre los servicios de inteligencia y el Ejecutivo, sino a veces entre los servicios de inteligencia, el Ejecutivo y los servicios de acción. Bueno, y también quería hacer una observación a Enrique Vázquez. Estoy tan de acuerdo con el coronel que quería subrayar que en realidad debí haberlo dicho antes, que el jefe de los servicios de acción de la CIA fue naturalmente destituido inmediatamente después de la operación de Bahía Cochinos. Era entonces el señor Richard Bissell, jefe de lo que se llamaba púdicamente, por entonces, sección de planes de la CIA, que se llama ahora servicios clandestinos. De modo que es cierto que se encontró en él el chivo expiatorio convencional que siempre paga el pato después de un fracaso de este tipo. También es cierto que meses después, Bahía Cochinos implicaría en definitiva la partida de Alendales como director de la CIA. Bien, vamos a cambiar un poco el tercio y vamos a irnos un poco hacia el señor García Cabrerizo, porque creo que es muy importante hablar del espionaje industrial, porque el espionaje industrial, el económico, el político, yo creo que hoy ya están muy confundidos. Muchas veces lo político y lo económico y lo industrial inciden directamente en lo político. Yo recuerdo como anécdota que se comentaba en una época en que yo pasé por Alemania, se comentaba que los alemanes estaban un poco desconfiados de los japoneses porque todos iban a las exposiciones y a las ferias de los alemanes con sus aparatos de fotos, fotografiaban todo y luego lo copiaban y lo hacían y lo fabricaban más barato. Entonces yo quiero decir, esto del espionaje industrial es ya hoy un sistema implantado, hay espionaje industrial o hay servicios de información, que diría el coronel, hay servicios de información industriales ya a todos los niveles en las más altas empresas. Debe de haberlo y por lo menos la mayoría de las empresas que realizan inversiones en investigación pues si están bien orientadas los poseen. Y lo que dice usted pues me recuerda una anécdota hablando de japoneses. Yo he visto en una exposición internacional abierta a las 9 de la mañana una cola de japoneses todos pertrechados con sus cámaras fotográficas
que entraron el mismo día de la inauguración y la exposición, se desparramaron por todos los stands y por todos los sectores como si conociesen de toda su vida el lugar al que iban cada uno. Es decir, llevaban un estudio del plano perfecto y sobre el terreno pudieron investigar precisamente las novedades de las firmas que apetecían más. Esto quiere decir que efectivamente existe esas tendencias a la información, pero sobre todo lo que es curioso es que los servicios de contraespionaje están mucho más perfilados, son los que nos dan un testimonio más directo y son los que, en último término, predican con el ejemplo de guardar el secreto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el 5% del gasto en investigación, que son muchos cientos de miles de millones de dólares, como lo saben ustedes, pues ese 5% está destinado a los servicios de contraespionaje. Hay empresas como la Pinkerton, por ejemplo, que dispone de unas redes de descubridores de actos de espionaje y que da unos servicios completamente consagrados. Pero donde más se manifiesta el tema es en los casos en que es necesario guardar un secreto no protegible en el mercado por medio de una patente, como son los secretos de fabricación en la industria química concretamente o en la producción de elementos farmacéuticos. Ahí precisamente el análisis del mercado, el análisis del laboratorio no permite investigar los compuestos y de ahí que es necesario marcar una serie de personas con un bagaje de conocimientos que les haga penetrar en la empresa, recibir la confianza y a fin de cuentas pasar al laboratorio de la competencia esa investigación. Teniendo en cuenta además que el número de royalties que se pagan por la transferencia de tecnología es importantísimo, en España por ejemplo se reconocen como cifra cierta 20.000 millones de pesetas al año, qué duda cabe que el espionaje supone un ahorro enorme. Antes se decía si estaba justificado el enorme gasto del espionaje y de contraespionaje, y en la industria que muchas veces provee el ejército, qué duda cabe que está justificadísimo. Es mucho más barato robar muchas veces el invento o el descubrimiento que mantener un equipo de investigación. De hecho hay grandes problemas en las empresas, en estas empresas, las llamadas multinacionales o grandes nacionales. Hay muchos problemas a veces precisamente porque hay inventos que uno tenía en preparación y otros se los ha apropiado a la hora de introducirse en los mercados. Sí. Legales también, quiero decir. Problemas legales, problemas muy importantes, problemas que, por ejemplo, en el caso de Japón, fue un arma política. El Japón, por ejemplo, estaba patrocinado prácticamente con una serie de facilidades indirectas para copiar y legitimar las copias. Sin embargo, con una mentalidad política muy buena, la ley de patentes estuvo muy debilitada durante muchos años hasta que el Japón supo asimilar la tecnología extranjera. Y cuando ya creó su propia tecnología, se promulgó la ley antipiratería de diseños que protegía prácticamente a las nuevas tecnologías japonesas cuando se exportaban fuera. Pero de hecho existe ese problema. Creo que esta variante va a ser de las más interesantes. Neven Dumont y Redeman, que también ha pedido hace un momento la palabra. Vamos a ver. Una pequeña anécdota sobre los japoneses en Alemania. El contraespionaje industrial ha aumentado muchísimo debido a nuestra gran industrialización. Los japoneses solo pueden entrar en nuestras industrias descubiertos, porque en Mercedes dejó caer su sombrero un japonés en un bote de pintura en la fábrica de Mercedes para saber qué tipo de pintura era la que tenía, y se llevó el sombrero. Entonces ese fue simplemente un truco. O sea, no solo las cámaras, sino también los sombreros se los tienen que dejar a la entrada. Señor Redeman, usted quería también precisar algo. Sí, yo creo que en honor de los japoneses debe decirse que lo que hoy traen al mercado no son copias, sino que sus conocimientos técnicos se han mejorado enormemente. Pero hemos tenido casos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos llegaban a Moscú, estaban sorprendidos de encontrar allí sus automóviles, que no eran automóviles americanos, sino copiados en industrias soviéticas. No ha pasado esto solamente en Japón, sino también en la Unión Soviética. Bueno, yo creo que de todas maneras hemos centrado bastante el tema, que podemos irnos a ver lo que el equipo de La Clave, tratando de interpretar a los espectadores
desearían preguntar sobre lo que hemos hablado ya o sobre otras cosas. Y siempre podemos volver de nuevo a lo que ya hemos hablado. Vamos a ver, Javier Vázquez, ¿qué es lo que pregunta? El equipo de la clave tiene preparadas muchas preguntas para nuestros invitados. La primera para el señor Redeman. ¿No son a veces los servicios de inteligencia instrumentos utilizados para el control interior de los países? Señor Redeman. Eso depende de cómo tienen sus servicios de información los gobiernos. En Alemania tenemos un servicio de información que solamente puede trabajar en el extranjero, mientras que el llamado Bundesamt für Verfassungsschutz solamente trabaja en cuestiones de seguridad interior. La diferencia está en que muchos países han combinado su policía secreta con el servicio de informaciones. Por ejemplo, en la Unión Soviética, la KGB, que tiene esos campos de concentración dentro de la Unión Soviética, pero que también hacen el servicio de espionaje exterior. Estoy seguro de que esta combinación es característica de un servicio de Javier espionaje. Vázquez, otra pregunta. Vamos a seguir con preguntas de momento. Señor Pichú, el cúmulo de informaciones que desde el año 1974, desde el asunto Watergate, circulan sobre la CIA, ¿estarían comprometiendo la efectividad de esos servicios de información? Es cierto que las últimas modificaciones que han ocurrido con respecto a los acontecimientos que usted ha mencionado han tenido una incidencia. Pero yo aquí tengo que basarme en mi secreto profesional. Pero entonces, como él está guardado o impedido por el secreto profesional, quizá el coronel Gardel pueda decirnos algo al respecto. Exactamente. Me gustaría que me repitiera la pregunta, porque los acontecimientos del Watergate los he seguido desde el exterior y solo me han hecho ver que era la mayor tontería que jamás haya visto en mi existencia. El Partido Republicano estaba seguro de su éxito. Han hecho como si fueran Boy Scouts contra el Partido Demócrata que iba a perder. Ha sido la tontería mayor de mi vida, que he visto en mi vida. Que podemos tratar aquí, porque es curioso que a veces un grupo político dentro de un Estado, es decir, no el gobierno, no los intereses del Estado, sino un grupo político, un grupo de presión, intenta adquirir informaciones más o menos tendenciosas o en su propio beneficio, pero no en el interés del Estado. ¿Qué dice usted esto, Neven Dimon? Debo decir que es útil y es necesario el servicio de información. En Estados Unidos hay una democracia y en la Unión Soviética una dictatura. Y en la Unión Soviética nadie se atreve a levantar la voz, y, aunque tienen la organización de información más importante. Ahora ya siempre se habla en contra de la CIA, pero no se menciona a la KGB. Muchos periódicos, he leído ahora unos periódicos holandeses, de que la embajada alemana en Ámsterdam, la embajada norteamericana en Ámsterdam, hay 49 espías. Lógicamente hay en todas las embajadas, hay personal de información, esto es normal. También dicen que hay en el país 360 agentes rusos. ¿De dónde lo saben? Los italianos dicen que hay más de 400 americanos de servicio de espionaje americanos en Italia. O sea, estas cifras se pueden dar, pero es una tontería. Es simplemente una información que no tiene nada que ver con la información real. Bien, quería decir respecto a la posibilidad de que ciertos grupos políticos intenten jugar en su favor a los servicios de inteligencia, que esto es algo absolutamente corriente. Hay actualmente casos incluso en Europa Occidental, digo incluso en Europa Occidental, puesto que se trata de un mundo industrial, desarrollado, socialmente elevado, etcétera, muy esclarecedores al respecto, y me voy a permitir el lujo de citar dos muy rápidamente. Uno es el caso de las eventuales connivencias, ciertamente todavía bajo secreto del sumario,
entre el SIFAR, que es el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas Reunidas, que es el espionaje italiano, y ciertos grupos de extrema derecha. La conspiración de Rosa de los Vientos, por ejemplo, parece que no habría sido posible sin la benevolente cooperación de Vito Miceli, que actualmente es interrogado por la justicia. Y, dicho sea con todos los respetos y, por supuesto, a un nivel absolutamente distinto e inferior, pensando siempre en nuestro distinguido amigo, el diputado cristiano-demócrata, en la República Federal Alemana, después de un largo periodo de predominio cristiano-demócrata en la orientación de la inteligencia nacional y de las vicisitudes conocidas en los servicios con el acceso de los socialdemócratas, según mis informaciones, han tenido que terminar poniendo al frente del BFV, que lo ha citado antes, que es el servicio de contraespionaje, a un hombre que es el señor Richard Meyer, cuya principal virtud parece ser que carece de filiación política conocida. ¿Algo que añadir a eso, señor Redeman, o basta? Nosotros intentamos, por lo general, para nuestros servicios de información, que sean gobernados por candidatos que no tengan coloración política, de forma que solamente son responsables frente al gobierno. En el organismo oficial no se ha llevado esta tendencia a rajatabla, pero como no queremos hablar de nuestra política interna, quiero solamente decir que estamos contentos de que hemos encontrado ahora un candidato al que todos los partidos respetan. Javier Vázquez, quizá hay alguna variante. Otra pregunta sí para el señor Nevendimón. ¿Es verdad que ordinariamente los periodistas trabajan para los servicios de inteligencia? Ordinariamente, esto es una precisión demasiado exacta, pero en fin, Nevendimón. Creo que es exagerado. Seguramente también existen periodistas que trabajan para servicios de información. Los servicios de información están representados en todas las profesiones donde se puede conseguir información. Los periodistas a veces están en posiciones en las que pueden conseguir información y por eso se encuentran entre ellos también agentes. Pero el que todos los periodistas sean espías, eso es una exageración. Yo personalmente diría que el porcentaje, según mi experiencia, pondría un porcentaje muy bajo, de 1 a 2%. No hay tantos periodistas. Quisiera añadir algo, que mi experiencia de muchos años de la información me indica que la información llamada abierta, o sea, la de los periodistas, que ni siquiera saben que están haciendo información, pues hay el 90% de informaciones que proceden de la prensa y un 10% únicamente del sector secreto. Los que informamos sin saberlo realmente. De todas maneras, Javier Vázquez, ¿no hay algo? Antes tocamos el tema del espionaje industrial y económico, ¿no hay algo al respecto? Tenemos una pregunta, sí, para el señor García Cabrerizo. De todos es conocido el gran volumen de espionaje industrial del Japón. En países poco industrializados, ¿existe este espionaje entre industrias nacionales? Sí, yo creo que últimamente se ha desarrollado mucho, precisamente porque los países poco desarrollados, al ser feudatarios tecnológicamente de las multinacionales especialmente, deben arriesgar unas sumas muy considerables para adquirir el resultado de la investigación o de la tecnología. Por eso hay unas infiltraciones entre las propias empresas del país subdesarrollado, es decir, de las empresas piratas respecto a las empresas licenciadas por los multinacionales. El desarrollo de este fenómeno es muchas veces pavoroso, hasta el punto de que a veces se acude, como en el caso de la industria farmacéutica, a países neutros que proveen de materias primas y que permiten luego en el país de destino las manipulaciones correspondientes para lograr en ese país de destino un producto final que coincide con el que lanzan al mercado en el país de origen de esa investigación. Entonces, precisamente porque el feudo actual y precisamente porque el imperio económico actual está muy basado en investigación, cuanto más desarrollado está un país, más necesita nutrirse de la misma y, por lo tanto, más propenso es el grupo de espionaje para captar esa posibilidad de promocionarse que se plasma en el rapto de la tecnología. ¿Algún añadido a esto, Enrique Vázquez? Señor Redeman, quizá. Sí. Ampliamente contenido
en la pregunta es un poco excesivo, sin duda ninguna, por lo menos estadísticamente. Y otra cosa para tu pequeño anecdotario particular, y es que según informaciones de ayer, esta es la última hora de la pretendida colaboración entre la prensa y los servicios de inteligencia, tu más brillante colega de la televisión norteamericana, Walter Cronkite, ha sido acusado de trabajar para la CIA hace largos años. Sí, efectivamente, es una noticia de última hora y que probablemente tú además lo dices porque lo quieres comentar. No, no necesariamente. Además, la acusación, le vamos a dedicar a esto unos segundos apenas porque es un tema marginal, es demasiado personalizado, pero la acusación no es de gran fundamento porque procede de otro periodista, Sam Jaffe, él mismo acusado, y este sin duda con mucho más fundamento, de haber trabajado para la CIA durante bastantes años. Es igualmente un corresponsal de la televisión que ha estado en Europa infinidad de veces y es internacionalmente conocido. Estamos en el tema entonces de la película y los agentes dobles y triples y cuádruples, que al final resulta que solo son agentes a tiempo parcial, quizás son simplemente pluriempleados, como tantas veces ocurre. Javier Vázquez, vamos con otra pregunta del equipo. Señores invitados, ¿cuál es la materia del espionaje o las materias que más interesan? El espionaje político. Esto es una respuesta muy genérica, probablemente no es válida por eso, pero sin duda la información política, a mi juicio, es prioritaria. Es evidente ahora lo que ocurre es que, como hablábamos antes, realmente hoy el espionaje industrial o el espionaje económico, pues al fin es siempre político, naturalmente. Para Alemania, por ejemplo, puede ser muy importante el hecho de que los japoneses fabriquen más rápido o menos rápido, o más barato o más caro, productos que los alemanes exportan. Sí, entre los estados industriales, el espionaje industrial es muy importante. Debemos comprender que cuando un país produce un determinado producto y lo exporta y de repente aparece una competencia más barata en otro país donde se trabaja lo mismo, pero debido a un robo se ha conseguido, esto puede producir muchas dificultades para la balanza de pagos para el país. Por eso el espionaje industrial es también muy importante y también es espionaje político. Volviendo al tema de la CIA y a la cuestión de si los periodistas trabajan o deben trabajar o no con servicios de información, hay criterios distintos en todos los países. Por ejemplo, se sabe que los corresponsales soviéticos, todos los corresponsales soviéticos que trabajan fuera de la Unión Soviética, deben trabajar automáticamente para la KGB, mientras que en el Occidente, por ejemplo, existe una colaboración en un porcentaje muy pequeño, pero es sobre una base voluntaria. Esta es una diferencia que debemos ver si hablamos de este tema, y yo creo que si estamos hablando de la CIA y de todas estas cuestiones, no debemos olvidar que esta organización en los Estados Unidos ha podido llegar a adquirir este volumen porque es un contrapeso contra el servicio de espionaje soviético y ha sido construido para contrapesarlo. Por eso no debemos hablar solamente mal de la CIA y olvidarnos de los servicios soviéticos, que son mucho más peligrosos. El coronel quiere decir algo al respecto. Quería decir algo también y quisiera insistir sobre lo que acaba de decir mi amigo. Estamos en la era de la estrategia total. Tenemos que pensar que los antiguos conceptos entre tiempo de paz y tiempo de guerra han cambiado porque estamos en una estrategia total, cuya definición es que es el arte de imponer la verdad de uno por todos los medios psicológicos e incluso militares, imponérselos a un adversario para que no se recurra a la fuerza. Todos los medios son buenos. Somos víctimas de esta estrategia. En los países democráticos se considera que es una vergüenza servir a un servicio de información. En los países totalitarios que nos hacen la guerra, no solamente es un honor, sino es una obligación también. En nuestro país hay una persona acusada como un traidor porque traiciona al país, pero en los soviéticos no se habla de esto.
porque para un soviético se trata de un deber trabajar para la KGB. Si esto continúa así, ¿hasta dónde vamos a ir si llegamos a decir que una persona está cumpliendo con su deber cuando hace Volvemos espionaje? entonces al tema precisamente de que los servicios de información no son gratuitos, ni es el afán sencillamente o la curiosidad en principio, sino que se trata de estar informados sobre lo que el teórico enemigo o el vecino diga. De todas maneras, yo quiero volver de nuevo a Javier Vázquez, porque así quizá tengamos más variedad de temas y volvamos a ello. Vamos a ver, señor Redeman, ¿hasta qué punto los espías que realizan sus servicios en países extranjeros arriesgan su vida o su libertad? ¿No se actúa precisamente muchas veces desde la inmunidad diplomática? Esto es muy variado. Existen espías, por ejemplo, en la Unión Soviética, que todavía hoy arriesgan su vida. Y en la Unión Soviética existe la pena de muerte para los espías. En los demás países se sigue el criterio de intercambiar espías. Ustedes saben que en la República Democrática Alemana, en la parte comunista, existen persecuciones políticas y una y otra vez vemos que un espía enviado por nosotros hacia Berlín Este se intercambia para poder recuperar algunos presos políticos. Vemos que los riesgos, los peligros para un espía en un país enemigo son distintos según las formas de Estado que tengan los países. Un momento, Divón, porque Javier Vázquez quiere ampliar algo, Sí. alguna pregunta a Redeman a propósito de esto. Sí, ¿existe todavía el sistema de canjeo, señor Redeman? Sí, este canje se sigue haciendo. Actualmente hay unos debates muy importantes sobre el asunto de si Günther Guillaume, que ha sido uno de los colaboradores del antiguo canciller Willy Brandt, si se le puede canjear o si se le debe canjear. No se ha terminado la discusión sobre este tema. ¿Esta discusión es a nivel de gobierno o a nivel también parlamentario? Es una discusión que se está llevando entre los grupos políticos dentro de la República Federal Alemana y también al nivel gubernamental entre Bonn y Berlín Este. A un aspecto parcial de la cuestión, del tema en general de los espías, que es el tema del topo. Un tema que ha tratado precisamente el mismo Le Carré en uno de sus últimos libros y en uno de los mejores. Es decir, este personaje que unos servicios de información introducen con todo el tiempo del mundo posible, sin ninguna prisa, en otro estado, en otro país. A ser posible, naturalmente, lo deseable es que los propios servicios de información de ese país lo dejan florecer o madurar durante años hasta que el hombre esté bien situado, bien instalado, y después recurren a él, solo mucho después recurren a él para la información. Es el caso, por lo visto, de Guillaume. Yo quería decir, este personaje del topo, que parecía un poco novelesco, que era un poco cinematográfico, que ha tratado recientemente John Le Carré, él mismo, miembro de unos servicios de información británicos en un tiempo. ¿Este personaje, este tipo de espía, existe también frecuentemente, coronel? Sí, claro que sí. Claro que existe. Esto lo llamamos nosotros el agente en el lugar. Ha habido un caso de un general alemán que era un oficial británico y que luego se jubiló en Gran Bretaña y que fue general del ejército alemán y que era un teniente británico que se hizo oficial alemán y fue ascendiendo. Y durante la guerra llegó hasta ser comandante de una división alemana. Del lado soviético creo que también se ha utilizado bastante este procedimiento y lo hemos visto esto en el caso Guillaume. Pero se trata de casos individuales, porque esto es una colocación a largo plazo y la gente quiere la información inmediata. Así que
A veces se hace, pero antes de que Javier Vázquez haga se una busca última pregunta algo más del equipo, inmediato. yo quería preguntarle al señor Redeman si lo que ha ocurrido en el caso de Guillaume y Willy Brandt es bueno, es malo, regular. Vamos, en principio puede ser malo para un país, por supuesto, este caso de espionaje. Pero el hecho de que un caso de espionaje como es este pueda ser explotado políticamente por razones puramente de partidos, ¿esto hasta qué punto es interesante para el Estado o no lo es? Es decir, ¿no le podía haber ocurrido lo mismo a un gobierno cristiano-demócrata en el poder? Sí, yo creo que el caso Guillaume fue peligroso para todo el Estado. Y debido a nuestra Constitución, el Gobierno y el Parlamento, es decir, los partidos, deben ocuparse del caso. Nosotros tuvimos una comisión especial del Parlamento que ha estudiado la situación del Gobierno, las faltas del Gobierno, ha hecho investigaciones y además hubo el proceso normal de tribunales que terminó en diciembre del año pasado con la condena de Günter Guillaume. Javier Vázquez, por favor, una última pregunta. Última pregunta del equipo de la clave para nuestros invitados. Vamos a ver, señores, ¿para qué es necesario el espionaje? Bien, vamos, es una última pregunta que puede ser múltiple. ¿Para qué es necesario? Se ha tratado durante todo el coloquio, yo creo, durante toda la discusión, pero podemos empezar por el coronel, que antes nos lo ha dicho de una manera bastante pasional. ¿Para qué sirve? Pues siempre queremos saber qué es la política. ¿Cuál es esta estrategia total? Se trata de un juego de cartas, donde normalmente no se ve el juego del adversario, entonces se intenta de ver qué baza tiene el adversario para poder ganarle. En eso consiste. Es en sí, claro, hacer trampa, es ir en contra de las reglas del juego. Pero como desde que existe la humanidad siempre se ha hecho trampas, pues se continúa. ¿Cree usted que realmente el sistema, el del trucaje en general, el de intentar ganar por todos los medios al adversario? Oye, sí. Oye, la traducción. Sí, estaba esperando la traducción. Creo que es necesario. En general, hay muchas más guerras y dificultades que se pueden evitar con el espionaje que las que se preparan con el espionaje. Si se sabe que el enemigo es más fuerte que uno, no se le ataca. Existen muchos casos en los que el espionaje ha dado resultados útiles. Yo creo que sin el espionaje no se puede vivir y que sus ventajas son mayores que sus inconvenientes. Sí, el espionaje no es la premisa para las discrepancias entre los pueblos, sino que básicamente es la consecuencia de las discrepancias entre los estados. Y cuanto más se consiga políticamente el conseguir que entre los distintos estados y entre los distintos sistemas políticos se reduzcan las diferencias, menores serán también las tareas del espionaje. Yo creo que nosotros estamos pegando a quienes hacen cosas para nuestra seguridad, a veces fuera de la legalidad, y olvidamos muchas veces que los verdaderos responsables del espionaje son los gobiernos, y a esto debemos recordarlo. ¿De acuerdo sobre esta responsabilidad de los gobiernos en el...? Sí, en términos generales. Quisiera, de todas maneras, apostillar un poco lo que ha dicho el coronel, que ha empezado diciendo en francés, on veut toujours savoir, y tiene razón, siempre se quiere saber. Decía Fouché, que en cierta manera puede ser considerado el padre de un cierto modo de entender los servicios secretos en el mundo moderno, fue el jefe de la policía de Napoleón, como es sabido, que a él le invadía cotidianamente la pasión de saberlo todo. Efectivamente es una necesidad para los gobiernos saberlo todo. El uso que hagan los gobiernos es puramente discrecional. En los estados democráticos se supone que es un uso igualmente democrático. En otras latitudes no lo es. Y respecto a la necesidad, es decir, a la necesidad de saberlo todo, que contesta a la pregunta que nos ha hecho Javier Vázquez, puedo contestar con lo que decía Federico el Grande, que era muy sabroso. Decía que él le ganaba las batallas al mariscal de la Soubise porque éste se hacía preceder de 100 cocineros y él de 100 espías. Bien, aparte de lo anecdótico, entonces, señor Pichou, puesto que todo el mundo espía, y no en el sentido peyorativo de la palabra,
puesto que todo el mundo espía, es muy difícil conseguir no ser espiado. Es muy difícil el no ser espiado, sobre todo si damos un motivo a nuestro interlocutor. Quisiera yo aquí aclarar una cosa. La inmunidad diplomática se ha mencionado antes. Habría que darse cuenta que la inmunidad diplomática no es un paraguas que le proteja a uno contra todo. Y hemos leído en los periódicos con frecuencia de casos donde una personalidad diplomática se la declara persona non grata por parte del gobierno que la recibe y es el final de su misión en el país donde se encuentra. Bien, y por último, señor García Cabrerizo, entonces finalmente se puede decir que hoy el espionaje industrial, el espionaje económico, incide directamente en lo político y que en gran medida, aunque hoy lo hemos tratado poco porque está usted en inferioridad de números sencillamente, es decir, se habla de otro tipo de espionaje en general, pero el espionaje económico es quizá hoy tan importante, más importante o que será el espionaje político del futuro. Bueno, yo creo que lo es, de hecho, en una gran medida. Creo que hay materias inherentes a la política, no solamente las relacionadas con las balanzas de pagos, citaba antes el coronel, el señor Rederman, sino otros medios completamente conexos con la política, como puede ser fórmulas de armamento, fórmulas de nutrición y sobre todo algo que no se ha tocado aquí, que es el marketing, la promoción comercial, que no se trata solamente de creaciones o de descubrimientos, sino de aplicaciones de técnicas conocidas a todos los márgenes de la organización. Creo que tiene una incidencia política, puesto que es un interés. Y creo también, citando y acabando la pregunta de Vázquez, que el espionaje a nivel empresarial no debe ser necesario, o por lo menos teniendo fe en la ciencia no lo debemos considerar necesario. Creo que en cambio sí es imprescindible el contraespionaje. Bien, pues yo creo que cuando se pretende tratar un tema tan en profundidad y desde convergencias o desde puntos tan diferentes pero que procuramos que sean convergentes, es muy difícil, digo, en la televisión, en el espacio de menos de una hora, conseguir tratarlo tan en profundidad como quisiéramos y como probablemente quisieran ustedes, porque habrá cantidad de preguntas que han quedado sin contestar, siquiera sin plantear. Pero, en fin, hemos explicado el tema y creo que sí se puede hacer un balance, aunque nuestro propósito nunca es moralista, pero sí se puede hacer un balance, y es que el espionaje no es los servicios de información, o mejor dicho, los servicios de información no deben decirse espionaje siempre o necesariamente, diría el coronel, que los servicios de información muchas veces lo que buscan es saber lo que tratan de conseguir los contrarios o los aliados, precisamente para buscar soluciones que no sean conflictivas, que no sean calientemente conflictivas, y que finalmente los espías no son los que muchas veces dan las novelas, pero muy a menudo sí. Y nada más, señores, a ustedes, muchas gracias por su intervención en este programa y hasta el próximo domingo a todos ustedes. Buenas noches.